Hablar de los aciertos históricos de Costa Rica es reconocer los aportes del Partido Liberación Nacional, la voz liberacionista. Desde la Asamblea Legislativa compartimos con usted las voces de Liberación Nacional. La lucha y en San Cristóbal. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este su espacio, La Voz Liberacionista. Les saluda Rocío Álvarez Olazo, directora de Comunicación de Liberación Nacional. Esta semana nos acompaña el diputado Rolando González, a quien le doy la bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias y a todos ustedes un saludo cordial. Don Rolando, venimos de una celebración especial el día de ayer, usted en Alajuela. ¿Cómo estuvieron esos actos allá? Bonitos, llenos del colorido propio de estos eventos y del calor, no solo ambiental, sino humano, que irradia Alajuela cuando se dan estas actividades. Obviamente uno echa de menos que en el antier eran actividades multitudinarias, cada día son de menor concurrencia, la gente tiene otros elementos para concurrir, disfrutar, o en este caso un fin de semana largo que incide, pero aún así una gran presencia de gente joven, del magisterio y un gran fervor patriótico en las actividades. Don Rolando, volvamos a los temas de la Asamblea Legislativa. La semana pasada hubo una elección cuestionada en Arecep, criticada por muchas bancadas, en especial por Liberación Nacional. ¿Nos quiere comentar un poquito al respecto? El gobierno de la República hace lo posible por quebrar los puentes. La ratificación del postulante para Arecep se podía hacer razonablemente con votos, pero optaron por la vía del tarrazo, de debilitar los 30 días de control que tiene la Asamblea Legislativa, convertirlos en menos de 12, y el jueves además rompieron el quórum para que el nuevo regulador quedara ratificado según establece la ley y no los votos. No es esta una recriminación a Roberto Jiménez, es un reproche directo, categórico al Poder Ejecutivo por su ineptitud para manejar las relaciones con la Asamblea Legislativa y con los partidos políticos. Está claro que no se le critica nada a don Roberto. En mi caso yo no tengo mayores reservas, me parece que había una interrogante por su vínculo por el ICE, está resuelta a partir de su renuncia al cargo en el cual tenía un permiso sin goce de salario. Hay opiniones de él que perturban los ánimos de quienes son más proclives a la apertura comercial, tranquilizan a quienes son más inclinados al aislamiento comercial, pero no veo que esos sean elementos que debieran producirnos desasosiego ni desvelo. Lo que sí es censurable de manera intensa es la manipulación por parte del Poder Ejecutivo en esta materia. Próximos a terminar las sesiones extraordinarias, don Rolando, ¿cómo cataloga usted estas sesiones? ¿Cómo cataloga usted las relaciones del gobierno con la Asamblea Legislativa? Ya tenemos un ejemplo que fue la semana pasada, pero en general. Las relaciones malas, no tan malas como el primer año, pero siguen siendo malas y los resultados son un fracaso. No hay nada importante que se haya sacado en sesiones extraordinarias y que venga conducido por el gobierno. Intentamos ayudarles en el cierre, pero todos los días hacen algo para patear el portal con todo y niño. En los últimos días, lo del regulador, el choque de dos trenes que es criticado por Liberación Nacional, y en vez de admitir que eso es un hecho fortuito, que hay que investigarlo, de una vez viene la andanada contra la más grande fracción del partido más grande de este país, sin ninguna necesidad. Entonces son como modalidades para decir cuánto carece de interés las cosas en beneficio de su hacer gubernamental. Es lamentable, es deplorable y no genera ningún beneficio. Don Rolando, sin embargo, se han sacado leyes importantes como procesal laboral, en general las materias procesales, que se dice que se están contribuyendo a la gran reforma. ¿Eso es un logro de esta Asamblea Legislativa? Hago una diferencia entre logros de la Asamblea y logros del gobierno.
En esos dos proyectos hubo un avance porque la Asamblea Legislativa lo hizo sola, sin que el Poder Ejecutivo metiera las manos. Si las meten, lo echan a perder también. Le pregunto exactamente porque en cadena nacional el gobierno citó eso como logros de casi que de gobierno. Es natural que se lo atribuyan por ser producto de sesiones extraordinarias, si lo son, o ordinarias. O, al final de cuentas, quien firma una ley es el presidente de la República y el ministro del ramo. Entonces lo meten en el inventario. Pero aquí todos sabemos cómo han ocurrido las cosas. El Código Procesal Laboral del gobierno es el del veto. Y al que la Sala Constitucional le dijo, no señores, ustedes no podían hacer eso. Y el nuevo es el que construyó la Asamblea Legislativa. Y el Código Procesal Civil igual, el Poder Ejecutivo no tuvo nada que ver, como sí ha tenido que ver en otros proyectos. La ley contra el fraude fiscal nos ha costado un ojo de la cara por errores gubernamentales. Le cito específicamente, el proyecto viene sin registro de accionistas. Cuando ya lo tenemos negociado y avanzado, el Ministerio de Hacienda mete el registro de accionistas. ¿Cuál era la idea? ¿Algo necesario? Sí, pudo ser otro proyecto. Eso ha atascado mucho más tiempo del razonable el proyecto de lucha contra el fraude fiscal, que espero que terminemos aprobándolo, pero no por mérito del gobierno. Don Rolando, ¿cuál es la falla? ¿A dónde está? ¿Es falta de pericia, falta de interés? ¿Dónde está la falla? Este gobierno es de gente inteligente, con educación formal, honrada, sin ningún conocimiento de la administración pública. Entonces la curva de aprendizaje ha sido tan larga que parece eterna. Y la administración pública es muy compleja, necesita una fragua, un conocimiento, una sensibilidad para atenderla adecuadamente, y eso no se ha visto en este gobierno. Don Luis Guillermo es un hombre talentoso en el mundo de la política internacional, no lo es en la administración, su equipo de gobierno tampoco. Hay divorcios manifiestos, por ejemplo, la invisibilización del ministro de Hacienda en temas fiscales le dice a uno, si esto es lo más importante, ¿por qué el ministro no es el protagonista? Para citarle un caso, la falta de resultados en vivienda, cuando hablan de política social y no hay resultados, la caída en los indicadores en materia de seguridad ciudadana, que el gobierno de Laura Chinchilla los dejó muy adelantados, aquí no ha habido manera. El vestirse con ropa ajena, no solo en leyes, sino en proyectos que se vienen desarrollando y que fueron originados en administraciones anteriores. Les cito uno, la carretera Cañas-Liberia, o Chilamate Vuelta de Copper en San Carlos, o APM Terminales en Limón. Todo viene de gobiernos anteriores. Uno se pregunta, ¿y este gobierno qué es lo que ha hecho? ¿Dónde está? No lo encuentro. ¿Dónde está la inauguración de sus obras, verdad? Que eso es la mayor crítica que se le ha hecho. Don Rolando, y aparte de eso, el día de mañana había una reunión, un encuentro entre fracciones y el Poder Ejecutivo. Muchos ya han adelantado que no van a asistir, incluidos Liberación Nacional. Liberación Nacional es el primer partido que decide no asistir. Somos el partido más grande, la fracción más numerosa. Fuimos invitados sin una agenda, y mientras corrían las horas de la invitación para desayunar con el presidente, se hace una conferencia de prensa para publicar un acuerdo en fraude fiscal que no existe. Se ataca a todas las fracciones porque si no tramitamos las leyes hay impuestos más grandes y más dolorosos. Viene lo de la ratificación del regulador, se hace la invitación sabiendo que el propósito es que el presidente corone el proceso, y no hay un proceso para coronar. Entonces Liberación Nacional dice, no tenemos nada que ir a hacer a esa actividad. Además, durante 2 años el presidente ha ignorado nuestra fracción permanentemente. Ahora entiendo que otros partidos nos están imitando y que decidieron no asistir tampoco. Don Rolando, ¿y cuál cree usted que es la consecuencia de eso? ¿Va a pasar un plan fiscal? ¿Se va a apoyar? ¿Cuál es la situación? No hay ninguna consecuencia, porque no lo han hecho durante 2 años y no lo van a hacer mañana. Vamos a seguir igual. Yo tengo la esperanza de que en la Asamblea Legislativa lleguemos a un acuerdo en fraude fiscal, en impuesto a las sociedades, en exoneraciones, en extinción de dominio, para que entre abril y mayo saquemos alguna de esa legislación importante, y después
el gobierno pueda plantear su tesis de la reforma fiscal. Hoy, este diputado de Liberación Nacional no pondremos ni un solo voto para que haya impuestos mientras no se contenga y reduzca el gasto público. Retomemos el tema del gasto público. Recientemente instituciones del Estado han dado, o más bien se les ha llamado la atención porque no han podido ejecutar sus presupuestos. Esto viene también tal vez a hacer un poco de distancia entre el plan fiscal o no. Esto es un horror. Hay platas no ejecutadas por el orden de los 400 a 500 mil millones de colones. ¿Qué significa eso? Que si todo ese dinero se pudiera utilizar para pagar deuda, bajamos un punto y cuarto de lo que debemos. No se puede, porque hay platas de esas que tienen compromisos, pero muestra un gobierno manga por hombro, donde hay jerarcas cuya institución en el 2015 tuvo una ejecución menor al 60%. Eso quiere decir que prácticamente la mitad de la plata presupuestada se quedó en una gaveta, se quedó en un banco, se quedó en bonos, no le llegó al pueblo que pagó los impuestos. ¿Cómo se explica eso? ¿Quién lo puede entender? Entonces, cuando la Contraloría le jala el pelo al presidente ejecutivo de Limas, próximamente ministro de Trabajo, le está hablando al canto. Esta es la cantidad de plata que no se ejecutó. Bueno, yo tengo estudios de todas las instituciones autónomas y le digo que hay casos escalofriantes, como el caso del INDER, el caso del INAMU, donde los gastos son por debajo del 80%, lo que no tiene ninguna lógica en un país necesitado de inversión pública. ¿Qué significa, para traducirlo a los demás, qué significa, por ejemplo, para el Bambi tener un superávit? ¿Y Sí. cómo se traduce eso a la población? No, ¿qué significa para el Bambi? Significa un gran dolor para miles de personas que necesitan casa de interés social y que no aparece nadie que les ayude, porque no hay plata, porque el trámite es así, porque la tierra es asá, porque el promotor, el desarrollador es fulano y tal, lo que sea. El elemento concreto es que aquí en el Ministerio de Vivienda y en el Bambi hay plata, aquí hay requirentes de bono y de vivienda y esto no se junta. La plata crece con los intereses, tal vez un poquito, pero el hambre crece mucho más donde no hay vivienda. Entonces, estos divorcios tienen un peso social enorme. Estamos hablando del Bambi, estamos hablando también del INA, por ejemplo. En el INA hay una situación parecida. Creo yo que es una institución que tiene mucho más repercusión, que debe adecuar sus planes de estudio a las realidades nacionales. Pero usted menciona algunos y ahí podemos seguir con otra gran cantidad de instituciones. El INSS tiene dinerales en superávit, tienen todas las justificaciones habidas y por haber, pero son platas que no se están invirtiendo en el país. Y que va a tener un impacto en la población, evidentemente, que no se está ayudando. Todo dinero que se recauda y que no se invierte, no se gasta correctamente, es un perjuicio para la ciudadanía. Don Orlando, se nos acaba el tiempo. Quisiera terminar tal vez con un mensaje en positivo en relación con las celebraciones del 11 de abril. Usted mismo lo llamó que la presencia de la juventud. Siempre es positivo recordar a nuestros próceres, ellas y ellos, y pensar que si fueron capaces de dar la vida o de exponer la vida, a nosotros no nos toca ese nivel de sacrificio. Sí, la obligación de hacer lo más y mejor porque Costa Rica evolucione, y quienes estamos en estos cargos tenemos una condición de privilegio que debería rendirle réditos a la ciudadanía. Con un mensaje en positivo nos retiramos. Les agradecemos su presencia, los esperamos en su espacio, La Voz Liberacionista, para la próxima semana. Muchas gracias.